Esto pasó hace un par de meses. Soy enfermero en un hospital público y trabajo en el turno nocturno. Siempre me ha gustado ayudar a los demás, pero esa noche algo no estaba bien. Las luces parpadeaban y los pasillos parecían más largos de lo habitual. Quizás era la falta de sueño, no estoy seguro, pero la sensación de soledad comenzó a pesarme. Era cerca de la medianoche cuando escuché el primer ronquido. Me detuve en seco al revisar un expediente en la sala de enfermeras. Me pareció extraño que un anciano en la habitación 203 hiciera tanto ruido. No era la primera vez que trabajaba en ese lugar, así que intenté racionalizarlo. Tal vez estaba cansado. Entonces llegó el segundo ronquido y me di cuenta de que no era el único. Mis instintos me decían que había algo raro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al recorrer el pasillo, vi que las luces en las habitaciones parecían titilantes, como si tuvieran vida propia. El sonido de los ronquidos se hacía más fuerte, como un eco lejano que resonaba en mi cabeza. Al llegar a la habitación del anciano, el monitor de su corazón parpadeó. Aunque él dormía, me dio una extraña sensación. Me pregunté si realmente estaba bien. A medida que avanzaba la noche, los ronquidos, ahora en un patrón, se repetían. Mi mente intentaba asimilarlo, pero algo no encajaba. Escuché un clic, y de pronto las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Mi corazón latía rápido, y no podía ayudarme a pensar que había algo más dentro de aquellas paredes. No podía dejar de mirar hacia la habitación 204, cuyos monitores estaban mostrando lecturas erráticas, justo en el momento en que los ronquidos resonaban. Me acerqué, con un nudo en el estómago. «¿Alguien está con usted?», pregunté, pero no hubo respuesta, solo más ronquidos. La atmósfera se tornaba más pesada cada minuto. Caminé hacia la ventana y vi que en aquel instante las luces del pasillo fuera de la habitación comenzaron a parpadear aún más. Algo en mí quería salir corriendo, pero no me dejé llevar. De repente, el ronquido cesó por un segundo. Me giré, y allí estaba de pie un hombre, con la mirada perdida en el pasillo. Le pregunté si estaba bien, pero se quedó en silencio. Tal vez podía ayudarlo, pensé, pero cuando intenté acercarme, se desvaneció. Miré hacia el pasillo y vi que las luces se apagaban. Me quedé helado. Entonces los ronquidos regresaron, no solo del anciano, sino de uno más. Ahora eran 4, resonando en un coro de ecos. No estoy seguro de qué estaba ocurriendo, pero entonces sentí que ya no estaba solo. En ese momento supe que nunca sabría la verdad. A medida que las luces se apagaban, una sensación de terror me invadía. Esa noche no había descanso para mí, solo la promesa de un misterio sin resolver. Capítulo 2. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que escuché aquellos ronquidos. Miré el reloj, pero las manecillas giraban como si el tiempo se burlara de mí. La oscuridad se había instalado en el hospital, y yo seguía parado frente a la puerta de la habitación 204, con el pulso acelerado. Sabía que tenía que actuar. Di un paso hacia adentro, iluminando con la linterna de mi teléfono la habitación fría y vacía. Las cortinas estaban descorridas, y la luz de la luna entraba en ángulos extraños. La cama estaba deshecha, pero no había ningún rastro del paciente. El monitor continuaba parpadeando, mostrando esas lecturas erráticas que me llenaban de un sentimiento inquietante. Me acerqué, tratando de entender el motivo de los pitidos discordantes. ¿Dónde estaba el enfermo? Entonces volví a escuchar los ronquidos. Eran más fuertes, casi sobrecogedores, pero ahora resonaban directamente detrás de mí. Mi piel se erizó. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sintiendo que me observaban, decidí salir de la habitación. Pero algo me detuvo. Una sombra apareció en el umbral de la puerta. Era un hombre de aspecto envejecido, débil, vestido con una camiseta de hospital. Su mirada era torva, fija en un punto en el pasillo, como si un mundo solo él podía ver se desplegara antes de él. Me asusté, pero también sentí que debía ayudarlo. ¿Se encuentra bien?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo sus ojos perdidos en el espacio me miraban fijamente. Sin poder resistir la curiosidad, me acerqué un poco más. La intensidad de los ronquidos crecía. El hombre giró la cabeza, su mirada se cruzó con la mía, y por un instante, todo quedó en silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando noté que su rostro estaba pálido, casi translúcido. En ese momento, un canto familiar pero desolador resonó en mi mente. Era la voz de mi madre,
que había estado en ese hospital justo antes de morir. No lo pude soportar. De un salto me di la vuelta y corrí hacia el pasillo. El frío del azulejo bajo mis pies me despertó de la pesadilla. Las luces titilaban aún más, como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. No podía quedarme ahí, necesitaba hablar con alguien. Cuando llegué a la sala de enfermeras, encontré todo oscuro. «Hola», grité, pero solo escuché el eco de mi propia voz. Desesperado, me dirigí a la estación de reception, esperando que al menos allí hubiera alguien. Algo me decía que había un peligro mayor. Las luces allí habían parpadeado con más frecuencia, y una sombra pasó corriendo por el rabillo del ojo. Me giré, pero no había nada. Y sin embargo, el canto que había escuchado antes se intensificaba, resonando como un eco del pasado. Fue entonces que la puerta de emergencia se cerró de golpe, y el sonido del impacto reverberó en el silencio. Mi corazón se detuvo y una punzada de miedo me recorrió. Algo estaba muy mal. Entonces, mientras buscaba la manera de salir, escuché una vez más los ronquidos, ahora resonando con fuerza desde el fondo del pasillo. Esta vez no eran solo eco, sino una invitación a la oscuridad. Comprendí que no podía escapar de esto. El misterio que acechaba aquella noche solo se estaba comenzando a revelar, y estaba decidido a descubrir qué se escondía en la oscuridad de aquel hospital. Pero a medida que me acercaba al origen de los ronquidos, una pregunta se adhirió a mi mente. ¿Vería lo que estaba detrás de esas sombras? ¿O sería yo otro eco perdido en sus profundidades? Capítulo 3. Mientras avanzaba por el pasillo, la atmósfera se volvía más pesada. Los ronquidos, ahora inconfundiblemente cercanos, retumbaban en las paredes. Miré hacia atrás y el pasillo se extendía tras de mí como un laberinto oscuro y amenazador. Cada paso que daba era como un eco en mi mente. Estaba a punto de toparme con algo que no debería conocer. Giré a la derecha, adentrándome más en el hospital, donde las luces parpadeaban intermitentemente. Mis sentidos estaban en alerta máxima, esperando lo inesperado en cualquier rincón. El sonido de los ronquidos era casi hipnótico, me obligaba a seguir adelante, aunque cada fibra en mi cuerpo gritaba que debía huir. La siguiente habitación que encontré era una sala de descanso. Su puerta estaba entreabierta, y quizás impulsado por un impulso inexplicable, decidí entrar. La habitación estaba desordenada, con tazas de café medio vacías y juegos de cartas esparcidos sobre una mesa. Un pequeño televisor en la esquina mostraba estática, pero no había nadie allí. El silencio era abrumador. Me detuve, tratando de escuchar los ronquidos nuevamente, pero había algo más en la brisa que provenía del pasillo. Era un susurro constante, como si un viento cargado de secretos me llamara. Decidí dar un vistazo más profundo. Salí de la sala y me dirigí hacia el sonido. A medida que me acercaba, el canto se transformó en una risa silenciosa, un eco descarnado que se cortaba con los ronquidos. La incomodidad crecía en mi pecho. Alcancé el final del pasillo, donde una ventana grande dejaba entrar la luz de la luna, pero el lugar no parecía estar vacío. Había algo en el suelo. Me agaché, iluminando con mi linterna. Era una muñeca, desgastada y con un ojo desdibujado. La imagen era escalofriante, pero no podía apartar la mirada. ¿Por qué estaba allí? En ese instante sentí que alguien estaba detrás de mí. Me levanté y giré de golpe, pero solo encontré la oscuridad. Temblando, recogí la muñeca. En mi mente surgió la imagen de un niño, de su risa, de algo que se fue para siempre. Sabía que debía dejarla, pero un lazo invisible me ató a ella. Escuché el sonido de pasos distantes y el canto se hizo más fuerte, más claro. Se sentía como un llamado a la nostalgia. Volví a virar hacia la habitación 204. Pude ver, a través de la puerta entreabierta, que había una figura de pie junto a la cama. ¿Era el hombre del que había huido? Mis piernas estaban pegadas al suelo. La figura comenzó a girar, revelando un rostro que me había retado a regresar. Era el mismo hombre, pero su cuerpo ahora parecía brillar tenuemente, como si fuese parte de la sombra. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo, corrí de vuelta hacia la salida. Sin embargo, el corredor se alargaba ante mí. Ya no sabía si el camino que tomaba me acercaría a la libertad o a una verdad que debía afrontar. Mi mente giraba en espiral al recordar la mirada de ese hombre. Había algo en sus ojos que suplicaba una respuesta. Justo cuando creía que mis fuerzas se agotaban, una voz rompió el silencio. «Ayúdame», murmulló. Me detuve en seco, balanceándome entre el deseo de huir y la necesidad de saber.
A medida que mis pies se movieron una vez más, la pregunta latía en mi mente. ¿Qué oscuro secreto se escondía detrás de esa súplica? No podía dar marcha atrás. Mis decisiones me conducían allí, hacia el núcleo de lo desconocido, donde los ronquidos se transformaban en gritos. Lo único que sabía era que la verdad siempre tenía un precio. Capítulo 4. El aire se sentía helado mientras me acercaba a la habitación 204. Ayúdame. La voz era un susurro, pero resonaba dentro de mí como un grito. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si el suelo intentara quedarme atrapado en ese lugar. La luz pálida de la luna se filtraba a través de la ventana, arrojando sombras danzantes en las paredes. La figura en la habitación parecía desvanecerse y aparecer. Su brillo fluía como una corriente intranquila. Mi corazón latía en mi pecho, cada golpe un recordatorio del peligro que me rodeaba. Luchaba contra la abrumadora tentación de salir corriendo, pero algo más en mí me empujaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegué a la puerta, la empujé suavemente. La habitación estaba en desorden, pero era diferente de la sala de descanso. Aquí, el aire estaba impregnado de un olor a medicinas antiguas, y algo más. Tristeza. En el centro de la habitación estaba el hombre, su mirada fija en el suelo junto a la cama. Reconocí su rostro, pero no lo comprendía. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me llamaste? Logré decir, sintiendo mi voz temblar. Su forma parecía vibrar de una manera extraña, como si la realidad que lo rodeaba luchara por mantenerlo. Ellos no me dejan ir, murmuró, su voz ahora más clara. Son ellos, los que no pueden descansar, los que gritan en la noche. Mis ojos se movieron instintivamente hacia el extremo de la habitación, donde algo oscuro parecía moverse. Dos figuras difusas se asomaban del fondo, atormentadas, sus rostros retorcidos en expresiones desesperadas. ¿Eran reales? ¿Eran parte de este conflicto que yo no entendía? ¿Quiénes son?, pregunté, sintiendo la presión de la incertidumbre aplastando mi confianza. El hombre levantó la mano, pero antes de que pudiera responder, los ronquidos se convirtieron nuevamente en gritos agonizantes. La realidad comenzó a girar. No los mires. No deben verte, advirtió, mientras sus ojos reflejaban terror. Tú no eres como ellos. Mi mente se llenó de preguntas. ¿A quiénes no debía ver? ¿Por qué estaba aquí? Un ruido detrás de mí me hizo girar, un destello de luz. Era otro personaje, una enfermera con una expresión de angustia. «Tú no deberías estar aquí», gritó, antes de corretear hacia mí con una mezcla de miedo y urgencia. «Vete, ahora». El hombre se tornó más opaco, como si estuviera siendo arrastrado de vuelta a la sombra. «No puedo seguir», susurró, y un eco de voces lamentosas llenó la habitación, resonando en mi cabeza. La enfermera empujó a la figura hacia atrás, mientras susurros llenaban el espacio. Todo giraba a mi alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», grité, sintiendo la desesperación asomarse. «Sal de aquí». La enfermera me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta, pero mi vista se aferró al hombre que ahora desaparecía. «¡Espera!», grité. Sus ojos suplicantes se encontraron con los míos. La conexión era intensa, como si él estuviera implorando que recordara, que no lo olvidara. Pero la enfermera no me dejaría quedarme. «No mires atrás», exclamó, y me arrastró al pasillo. A medida que nos alejábamos, por un instante escuché la risa silenciosa de aquellos que estaban atrapados, y el eco del hombre se desvanecía. Cuando finalmente alcanzamos una habitación segura, me solté y giré para observar el pasillo. Allí, la figura brillaba levemente antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. «¿Qué fue eso?», pregunté, tratando de recuperar el aliento. La enfermera cerró la puerta con un golpe, su rostro pálido. «Tienes que olvidarlo, nunca debiste entrar aquí», respondió, dejando caer su mirada. Sudor frío corría por mi frente mientras sus palabras resonaban en mi mente. «Pero debo ayudarlo, hay algo que no entiendo. Lo que hay aquí no es para nosotros, te arriesgas a ser parte de ello, y no quiero que eso te pase».
El miedo era palpable y una idea aterradora se deslizó por mi mente. ¿Qué había realmente detrás de esas puertas? La verdad se tornaba más oscura, más profunda, y mientras el eco de aquellas voces se desvanecía, supe que no podía ignorarlas. Tenía que averiguar más, aunque el precio a pagar fuera alto. Capítulo 5. El silencio en la habitación se rompía con cada latido de mi corazón. La enfermera, con el rostro descompuesto, me miraba como si yo fuera un niño atrapado en un mundo que no comprendía. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse a su antojo. «Tienes que irte», repetía, pero ya no estaba segura de que yo estuviera dispuesto a hacerlo. «¿Por qué? ¿Qué está sucediendo realmente?», insistí, sintiendo el sudor correr por mi nuca. Las palabras del hombre resonaban en mi mente. «Ellos no me dejan ir». «No tienes idea de lo que puede pasar si no te alejas de aquí», respondió la enfermera, su voz casi suplicante. «He visto cosas horribles, inimaginables». Este momento era peor que cualquier pesadilla. Me enfrentaba a una realidad que desafiaba mi comprensión. «Dime qué hay detrás de esa puerta, por favor». La miré fijamente, sintiendo que el tiempo se detenía. La desesperación me llenaba. Ella cerró los ojos, respiró hondo y finalmente habló. Las almas de aquellos que han partido, pero no saben cómo dejar este mundo, están atrapados y a veces buscan compañía. Su voz se apagó, pero su mirada encendía una dura verdad. Esa conexión que sentiste es peligrosa. Ellos se alimentan de la curiosidad y el miedo. Me hizo recordar al hombre, a su súplica. Aquella búsqueda de libertad se convirtió en algo personal. No puedo simplemente ignorarlo. Hay algo que quiero entender, dije, más decidido que nunca. No puedes querer eso, gritó, sus ojos llenos de preocupación. ¿Y si te necesita? ¿Y si intentas ayudarlo y terminas atrapado tú también? Pero me sentía atraído como un imán. ¿Y si no lo ayudo y sigue sufriendo? ¿Quién será su voz? Ella dejó caer la cabeza, como si una parte de ella comprendía mi lucha. No hay garantía de que lo entiendas. Hay quienes entran a ese lugar y nunca regresan. Fue un riesgo, lo sabía. Sin embargo, algo en mí no podía dejarlo ir. Tenía que intentar averiguar qué había sucedido en la habitación 204. Miré por la ventana desde donde estábamos. La luna estaba en lo alto, como si observara todo lo que sucedía. «No puedo irme así», murmuré. «Está bien», finalmente dijo la enfermera, «pero te acompaño». Su voz se endureció. «No es seguro ir solo». Salimos de la habitación, moviéndonos lentamente por el pasillo. Cada paso parecía resonar en la oscuridad, y el aire se sentía cada vez más denso, como si la atmósfera misma advirtiera sobre las decisiones que estábamos tomando. La habitación 204 se iluminaba al final del camino. Su luz tenue me llamaba, como un faro sombrío. La enfermera se quedó justo detrás de mí, su respiración entrecortada y ansiosa. Cuando llegamos a la puerta, me detuve y la miré. Ella asintió. «Recuerda, solo un vistazo, no más», dijo, y sentí como su mano temblaba sobre mi hombro. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba el picaporte. La puerta chirrió al abrirse, revelando el caos que había registrado. La figura del hombre estaba de pie al lado de la cama, un destello de incertidumbre en su mirada. Pero esta vez había algo más. Una sombra oscura emergía del rincón, creciendo. Entonces supe que esta vez no estaba solo, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó hacia mí. Todo se oscureció. Capítulo 6. Desperté de golpe, con el corazón a 1000 por hora. Estaba tendido en el suelo, aún en la habitación 204. La luz parpadeante iluminaba el lugar sombrío, pero ahora solo una sombra se dibujaba en la pared, quieta. Me tocaba, fría y certera, a unos centímetros de mi cara. «¿Estás bien?», la voz de la enfermera irrumpió en mi mente, haciendo eco por la confusión. La vi, incluyéndose en mi campo de visión, reacia a cruzar el umbral. Su expresión estaba marcada por el miedo. «No te quedes en el suelo, levántate». Le hice caso. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo me estuviera empujando a salir. Miré al hombre. Su rostro reflejaba la angustia que había visto antes,
pero ahora sus ojos estaban más abiertos, como si la sombra hubiera hecho su trabajo. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La sombra retrocedió un poco y el hombre avanzó hacia mí, como si buscara rescate. No me deja, no puedo salir, dijo entre dientes, su voz llena de desespero. Fue un momento horrible al ver su sufrimiento. La enfermera estaba al borde, entre lo que yo sentía y lo que sabía que era peligroso. No te acerques, gritó, pero algo en mí dio un paso adelante. El hombre necesitaba ayuda. Voy a ayudarte, le dije, aunque dudaba de mis palabras. Me acercaba lentamente y la sombra parecía reaccionar, agazapándose en un rincón como una bestia al acecho. Algo en su presencia me llenó de terror. No, no entres en su trampa, la enfermera gritó, pero el hombre me miró con desesperación. Había una conexión, un cordón invisible que me ataba a él. No podía ignorarlo. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, intentando mantener la calma mientras la sombra se expandía, ocupando más espacio. Su forma se alargaba, como si buscara devorarme. Dame tu mano, el hombre dijo, en un susurro casi inaudible. No había tiempo para pensar. Extendí la mano hacia él, mi corazón palpitaba, y con cada centímetro que me acercaba, la sombra pareció cobrar vida. El terror me envolvía, pero me centré en su mirada. Tan pronto como nuestros dedos se tocaron, el cuarto pareció temblar. La sombra se movió rápidamente hacia nosotros, llevándose consigo el aire. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera chocado con la puerta. La enfermera retrocedió, atrapada entre el pánico y la decisión de entrar. «Suéltalo», gritó, antes de que la sombra se lanzara sobre mí. Un frío intenso recorrió mi cuerpo. Era como si pegajosas manos invisibles intentaran arrastrarme hacia la oscuridad, y en ese momento la habitación comenzó a desmoronarse a mi alrededor. La luz titilante se tornó roja, cada destello parecía reflejar el dolor acumulado, y el hombre se convirtió en un espectro, distorsionándose mientras luchaba contra la fuerza que lo mantenía atado. «¡Ayúdame!», su grito resonó, y en ese instante entendí que no solo era él que necesitaba ayuda. Fue un grito eterno, lleno de sufrimiento, algo que llenaba la habitación y penetraba hasta lo más profundo de mí. No sabía qué hacer, no podía entenderlo. La enfermera hizo un movimiento rápido hacia la puerta, pero estaba congelado en mi lugar. El círculo oscuro se ensanchó, ansioso por atraparnos a ambos. «Necesitamos salir de aquí, ahora, finalmente», la enfermera exclamó. Su voz era una orden, pero el miedo me mantenía atrapado. La sombra avanzó, y con el tiempo corriendo en mi contra, comprendí que mi elección no afectaba solo a mí. Este era un punto de no retorno, y cuando giré para caminar de regreso a la oscuridad, supe que la decisión que tenía que tomar cambiaría todo. Capítulo 7. No podía dar marcha atrás. La sombra me llamaba. Su intenso frío parecía envolverme como un manto. Di un paso hacia adelante, un acto de desafío contra el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo. La enfermera gritaba algo, pero sus palabras se desvanecieron en el caos que llenaba la habitación. «¡No! ¡Es un error!», su grito resonó, pero no podía retroceder. La mirada del hombre era un destello de esperanza y desesperación. Cada instante se sentía como una eternidad, y la sombra se movía, oscura y hambre. Cuando nacía la tensión, su forma escurría y serpenteaba, como un monstruo acechando a su presa. «Déjame ayudarte», grité, poniendo toda mi fuerza en esas palabras. Me acerqué más. La conexión que sentía era abrumadora, como si nuestras almas se entrelazaran. Pero la sombra, agazapada, esperaba pacientemente, lista para apoderarse de mí. Con un movimiento temeroso, tomé la mano del hombre. Su piel era fría, helada como un susurro de muerte. Al hacer contacto, se sintió como si el tiempo se detuviera. La habitación giró. Sentí que me arrojaban hacia un abismo, y que lo único que podía hacer era aferrarme a él con todas mis fuerzas. «No te sueltes», él murmuró. Sus ojos reflejaban un abismo de sufrimiento. En ese instante comprendí que había algo más en juego. No solo estábamos tratando de escapar, estaba tratando de liberarlo. El aire vibró con un poder indescriptible. Los colores se desvanecieron y la realidad misma parecía desgajarse en fragmentos. La enfermera estaba en el borde, luchando contra algo invisible que la mantenía alejada.
Su rostro se tornó más pálido, una mezcla de pánico e impotencia ante lo que estaba sucediendo. «Suéltalo», imploró de nuevo, pero yo ya no me iba a dejar llevar por su miedo. Desde el fondo de mi ser, un grito se levantó. Era un grito de dolor, pero también de valentía. Sentí que la sombra se abalanzaba sobre mí, una ola de frío y violencia. «¿Juntos?», le grité al hombre. En ese instante, nuestro dolor se entrelazó. Cada pena resonaba entre nosotros, una corriente de desesperación transformándose en fuerza. La sombra se detuvo, titilando de incertidumbre, y eso fue suficiente para dar el primer paso hacia la luz. «¿Qué estamos haciendo?», la pregunta de la enfermera surgió desde detrás de la puerta, pero no podía detenerme. Sentía que estaba sobre la cuerda floja entre otra dimensión, incluso mientras la oscuridad trataba de engullirme. Con cada segundo, la sombra se retorcía, como si estuviera sufriendo, y fue entonces cuando vi algo, un destello rojizo dibujándose en la esquina de mi mente, algo que había estado oculto. La conexión entre el hombre y yo no solo resonaba en la agonía, había un rayo de luz en ese sufrimiento. «Recuerda quién eres», le insté, mientras el terror comenzaba a fluir hacia mí en oleadas. Los gemidos del hombre resonaban en el aire, y entrelazando mis pensamientos, lo vi claramente. Había algo más que lo sujetaba, algo que lo había encadenado aquí. La sombra se retorció con rabia, avanzando otra vez, pero ahora tenía un objetivo. Sentí que el otro lado de la habitación se iluminaba, una nueva conexión, una verdad que podía liberar a ambos. El hombre estaba a punto de rendirse, y eso no podía permitirlo. «Ven, lucha», le grité, «tú no eres solo esto». Y mientras decía esas palabras, supe que no era solo un grito, era una invocación a su propia memoria, a lo que había sido. Si lograba recordarlo, podría romper las cadenas de la oscuridad. La habitación estalló en luz, y con eso la sombra se disolvió. Pero lo que quedaba era un eco silencioso, un rastro de lo que había sido. Mi respiración se aceleraba. ¿Había sido suficiente? ¿Qué quedaba de aquel lugar? La enfermera se abalanzó hacia mí, el miedo brillando en sus ojos. Algo había cambiado, pero la calma venía con una advertencia. «Esto no ha terminado», susurró, mientras el aire se llenaba de un nuevo miedo. Una verdad inquietante brotaba a su alrededor, y supe quejado que el siguiente acto en esta pesadilla apenas estaba comenzando. Capítulo 8. Todo se volvió un susurro, una brisa helada que recorría la habitación. La luz que había estallado se desvaneció tan rápido como había llegado, y lo que quedaba era una atmósfera espesa, cargada de incertidumbre. Miré a la enfermera y vi su rostro distorsionado por el temor, sus manos temblando ligeramente mientras aferraba la gaveta de un carrito de medicamentos. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblando. «No deberías haberlo hecho». Pero no tenía respuestas. En mi interior, la confusión chorreaba como una herida abierta. El hombre, aún de pie pero aparentemente más ligero, miraba al vacío. Aquella expresión de desesperación se había transformado en una mezcla de asombro y miedo. Su fracturada conexión con la sombra había creado un vacío que ni él mismo parecía comprender. «¿Estás bien?», me atreví a preguntar, midiendo cada palabra. «¿Te sientes diferente?». Mientras lo decía, sentí que la habitación se estremecía, como si aún quedaran ecos de la sombra buscando retorno. «Me siento extraño», respondió él. Su voz era un susurro, en cortos titubeos, como si hubiera perdido algo importante. Su mirada se centró en mí, buscando respuestas en asistentes invisibles. «Quizás esté afuera», sugirió la enfermera. Casi tomó un comentario para sí misma, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Vi que su cuerpo se tensaba, como si un instinto primitivo le dijera que algo se acercaba. De repente, un grito cortó el aire. No era un grito de miedo, era un grito de dolor que resonó desde el pasillo. Mi piel se erizó. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. La enfermera se adelantó, peinando la oscuridad más allá de la puerta. «No debemos salir», ordenó, pero su tono estaba desgastado por el miedo. Entonces escuché una serie de ronquidos, como si la pesadilla finalmente cobrara vida en ese lugar. Ronquidos, algo no encajaba. «¿Es normal?», inquirí. «¿Hay alguien más aquí?». Necesitaba respuestas. El hombre se acercó a la puerta, su curiosidad sobresaliendo por encima del terror. Pero yo lo frené. «Es peligroso», le advertí. «No sabes lo que puede estar allí». Pero él no escuchó.
Mi corazón se aceleró a medida que él, temblando ligeramente, giraba el pomo de la puerta. Con cada movimiento, el mundo pareció detenerse. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire helado nos golpeó. Fue un momento de separación, un corte en la realidad que dio paso a algo más oscuro, un vacío inquietante. Lo que vi al otro lado me llenó de horror. Un grupo de figuras flacas estaba apilado en el pasillo, sus ojos vidriosos y sin vida. Podían haber sido personas, pero sus rostros estaban cerrados en muecas de agonía. Un mareo de náuseas subió por mi garganta. «No mires», grité, cerrando mis ojos por instinto, pero el susurro de la luz parpadeante fue más fuerte que mi voz. A través de las sombras, un eco de risa helada se desbordó, un sonido que resonaba como una burla al dolor de aquellos atrapados allí. «¿Qué son?», preguntó el hombre, retrocediendo, mientras la enfermera buscaba refugio. Mi mente corría a toda velocidad, empujando hacia la superficie en momentos olvidados. «No deberían estar aquí», murmuré. La puerta no debió abrirse. Pero, mientras giraba hacia el hombre, un susurro escalofriante estalló en mi mente. «Puede que no seamos los únicos mensajes de luz». Y así, con cada segundo que pasaba, comprendí que la verdadera pesadilla no era solo la sombra que habíamos arrojado, sino, de hecho, lo que quedaba incluso después de su desaparición. Algo estaba muy mal en este hospital. Capítulo 9. No sabía cómo reaccionar. El horror en el pasillo era palpable, con aquellas figuras ahí, atrapadas en su propia agonía, como carceleros de una realidad que no parecía tener fin. «¿Qué hacemos?», pregunté, mi voz casi un susurro. «No podemos quedarnos aquí», dijo la enfermera, su tono firme pero tembloroso. «Debemos encontrar otra salida». El hombre, todavía pegado a la puerta, se movió hacia atrás, como si se diera cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, al abrir la puerta, un eco retumbante llenó el aire, como si la estructura misma del hospital respondiera a nuestra presencia. Las figuras en el pasillo comenzaron a moverse, no con vida, sino como sombras retorcidas que se arrastraban. «Retrocede», grité, empujando al hombre de regreso al interior de la habitación. La puerta se cerró de golpe, cerrando el horror a nuestros pies, pero no el sonido. Los ronquidos ahora eran más altos, como un coro de almas atormentadas. Todo mi cuerpo temblaba. «¿Qué les pasó?», exclamé, mirando hacia la enfermera, quien temblaba de miedo. Ella no respondió. Su mirada estaba perdida en la pared. Ellos están atrapados», murmuró ella, casi para sí misma. «Algo salió mal aquí. Este hospital guarda secretos oscuros». Esa explicación apenas lanzó otra piedra en el lago de mis pensamientos. No podía quedarme ahí, paralizado. «¿No hay forma de salir?», pregunté, mirando a mi alrededor. La habitación había comenzado a desvanecerse tan rápidamente como había cobrado vida. Las luces parpadeaban al ritmo de nuestras respiraciones aceleradas. «Quizás por el sótano. La salida de emergencia está ahí», dijo la enfermera con voz temblorosa, aunque por la forma en que decía quizás, no estaba convencida. «La mayoría de la gente no sabe que existe». «¿Y si ellos nos siguen?», respondió el hombre, su voz llena de pánico. Pero no había tiempo para dudas. Sentí que el aire a mi alrededor se densificaba. Necesitábamos movernos rápido. «Vamos», dije, y sin esperar respuesta, me dirigí hacia la puerta trasera de la habitación. La enfermera y el hombre me siguieron, pero no sin antes lanzar una última mirada hacia el pasillo, donde las sombras parecían moverse, casi danzando. Cada paso que dimos generaba ecos, pero a pesar de mi miedo, una parte de mí estaba decidida a descubrir lo que estaba sucediendo. La enfermera empujó la puerta y nos condujo rápidamente hacia un pequeño vestíbulo, donde una escalera llevaba hacia el sótano. Descendimos, con el sonido de nuestros pasos acompañando el eco de las risas. Cuanto más bajábamos, más pesado se sentían el aire y el ambiente. Al llegar al final de la escalera, encontramos un pasillo olvidado, oscuro, y olfateé algo putrefacto que venía de una de las puertas cerradas. «¿Qué hay ahí?», pregunté, deteniéndome. La enfermera giró la cabeza hacia mí, su rostro pálido iluminado solo por la tenue luz que destellaba desde un foco oxidado en el techo. «No lo sé», respondió, con voz entrecortada. «No debemos abrirlo». «Pero tenemos que saber qué hay», insistí. La curiosidad se estaba convirtiendo en desesperación. Antes de que pudiese decidir, el hombre avanzó y giró la manija, abriendo la puerta con un chirrido desgastado. La luz escasa se filtró hacia el interior, revelando una habitación llena de objetos oxidados, pero lo que realmente me llamó la atención fue el espejo en la pared, cubierto de polvo. «Aguarda», susurré, atrapando la atención de los otros. Algo en ese espejo estaba mal. Sentí como si una sombra se asomara desde su interior. Era como si tuviera vida propia,
casi como si estuviera consumiendo todo lo que se encontraba en su presencia. «Cierra la puerta», dije, mi voz entrecortada, pero antes de que pudiese avanzar, una risa ahogada resonó en el pasillo. Las figuras del pasillo se acercaban. «Ya no hay vuelta atrás», pensé. La desesperación llenó mi pecho mientras sus sombras se deslizaron hacia nosotros, y comprendí que la pesadilla apenas comenzaba. Capítulo final. Volvimos a la escalera, pero ahora el aire era más denso. Los ecos de risas y llantos se entrelazaban en mi mente. La enfermera y el hombre luchaban por mantener la calma, pero la incertidumbre nos consumía. «No puedo volver a ese pasillo», dije, sintiéndome atrapado entre mi necesidad de respuestas y el terror que me invadía. «¿Y si hay otra salida?», sugirió la enfermera, aunque su voz temblaba. Varios pensamientos atravesaron mi cabeza, las sombras, los ronquidos, el hombre, todas esas almas atrapadas. Sabía que teníamos que actuar rápido, pero la única salida era el sótano, y algo me decía que era un camino peligroso. Decidimos abrir la puerta que daba al pasillo del sótano. El aire frío nos golpeó, y las risas resonaron más cerca. Las sombras se movían, ahora visibles, retorcidas y llenas de angustia. «¡Rápido!», grité mientras empujaba a la enfermera hacia adelante. El hombre se quedó atrás. Parece que algo lo sujetaba. «¡Déjame ir!», exclamó, pero podía ver que algo en su interior se debatía entre el horror y la necesidad de liberarse. Logramos salir al vestíbulo oscuro, pero el camino estaba cubierto de sombras danzantes que se acercaban lentamente, como si esperaran el momento justo para atrapar a cualquiera que se atreviera a retroceder. Las voces murmuraban, y los ronquidos volvían a resonar, mezclándose con la angustia. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la enfermera. «No podemos enfrentarlos». «Tal vez no tengamos que hacerlo», respondí. «Quizás podamos encontrar otra manera de cerrar este capítulo». Mientras hablaba, algo brilló a la distancia en el pasillo hacia el sótano. Tenía la impresión de que había una salida. Una luz titilante parecía llamarnos. Me giré hacia el hombre. «Ven, hay que salir de aquí». Su mirada incierta tenía algo de tristeza. «No sé si podemos», respondió. «Hay algo que me mantiene aquí». Sin pensarlo 2 veces, le tomé la mano, y sentí un escalofrío en mi cuerpo. «Tienes que recordarlo», le dije con convicción. «Recuerda quién eres». La conexión entre nosotros se amplificó. La sombra retrocedió un momento, como si el simple acto de recordarlo pudiera romper las cadenas que lo mantenían prisionero. La luz brillaba más intensamente, y comenzamos a avanzar hacia ella, desafiando los gritos a nuestro alrededor. La enfermera me siguió, insegura. «¿Qué estamos haciendo? No podemos enfrentar eso». Pero había pasado tanto tiempo en esta pesadilla que no podía dar marcha atrás. Mientras nos acercábamos, las sombras comenzaron a chocar, como si un remolino de energía intentara tragarnos. La salida parecía cercana, pero el peso de las almas atrapadas era abrumador. «Recuerda, tú no eres solo esto», le repetí al hombre. «Estás atrapado, pero puedes salir». Su rostro se iluminó por un instante. «Lo recuerdo», exclamó, como si una luz interna comenzara a brillar dentro de él. Pero las sombras, al darse cuenta de su propia pérdida, gritaron en agonía. Luchaba contra su necesidad de devorarlo, de arrastrarnos hacia lo oscuro. Finalmente, llegamos a la luz, y cuando la atravesamos, parecía que nos lanzaban hacia una dimensión desconocida. Un ruido aterrador resonó detrás de nosotros. Miramos hacia atrás. Las sombras se agolpeaban, luchaban por seguirnos. Con un último esfuerzo, el hombre tomó mi mano, y una corriente de energía positiva lo atravesó. A través de la luz, la enfermera gritó: «¡Sáltalo!». Así lo hicimos. Todo estaba por un instante en silencio. La luz nos envolvía, y cuando se disipó, caímos al suelo, desorientados pero vivos. Nos encontrábamos en una sala de emergencias diferente, iluminada y llena de vida. La enfermera y el hombre miraron a su alrededor, incrédulos. «¿Lo logramos?», susurró el hombre. «¿Estamos a salvo?». Pero, al mirar alrededor, sentí que algo persistía. La atmósfera seguía cargada. Las risas y los ronquidos ahora eran ecos lejanos, pero había una sombra detrás de cada esquina, una inquietante sensación de que lo que habíamos dejado atrás podría regresar. Regresé cuando escuché un susurro: «No has terminado con nosotros». Tanto el hombre como la enfermera se giraron hacia el sonido. Una parte de mí supo que la batalla no había concluido, sino que algo más profundo se avecinaba. Me mudé a otro lugar después de eso, una ciudad diferente, donde el eco del miedo se desvaneció en la distancia, pero a veces, en las noches más silenciosas,
Aún escucho los ecos de aquellos ronquidos, y me pregunto si lo que había allí en el hospital era solo un vestigio de mi imaginación, o si las sombras todavía acechan, esperando su momento para regresar. Nunca volveré a saberlo.